Estas dos pues, han tenido modificatorias, ¿no? La modificatoria que viene a ser la Decreto Legislativo 1065. A raíz de la ley y del reglamento nace la norma técnica, que es la norma 096, que justamente es para el manejo, para gestión y manejo de los residuos en los establecimientos de salud. Esta norma técnica debemos de conocerla, como trabajadores de salud debemos conocerla, ¿no? Porque prácticamente está ahí el ABC del manejo de los residuos en un establecimiento de salud. Pero quería comentarles también que, bueno, la ley, tenemos el reglamento y la norma técnica, pero este año, el año pasado, en diciembre del año pasado, ha salido la ley de residuos sólidos, la nueva ley de residuos sólidos, pero que todavía no está en vigencia porque no tiene reglamento, todavía no sale el reglamento, ¿no? Pero mientras tanto estamos trabajando con la ley de residuos sólidos, la 27314, y por lo tanto seguimos trabajando con la norma técnica 096, ¿no? Para el manejo, para gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar tenemos que conocer cuál es la definición de residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos vienen a ser, bueno, esta definición lo he sacado de la Ley General de Residuos, que está en el artículo 14, define, ¿no?, qué son los residuos sólidos. Nos dice que los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos que pueden estar en estado sólido o semisólido y que su generador los tiene que disponer. O sea, ¿quién es el generador? Es el que genera esos residuos. Por lo tanto, ese generador tiene que disponerlo. Para disponer, o sea, está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la norma, ¿no? Con la finalidad de no prevenir el tema de salud, no solamente la salud, sino también cuidar el medio ambiente. Para ser manejados estos residuos van a pasar por una serie de procesos. O sea, los residuos sólidos pasan por una serie de procesos. El manejo de estos residuos requiere pasar por una serie de etapas. Estas etapas son como 10, ¿no? O sea, nosotros generamos el residuo y nosotros, bueno, cada uno de nosotros, ya sea en el trabajo o en la casa, colocamos el residuo en un depósito. Y luego no sabemos qué pasa. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa luego con esos residuos? Pero vemos, ¿no?, que viene el camión, lo recoge y... Igual, ¿no?, en un establecimiento de salud también los residuos pasan por una serie de etapas. Esas etapas podrían ser hasta 10 etapas. Esas etapas se podrían dar dentro del establecimiento como fuera del establecimiento, ¿no? Y pueden ser, por ejemplo, minimización, segregación, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia, disposición final. Cada una de ellas forma parte del manejo de los residuos sólidos. La siguiente. Bueno, los residuos sólidos se clasifican según, se podrían clasificar según su origen, según su gestión y según el grado de peligrosidad que estos residuos podrían generar. Bueno, según su origen, se clasifican como residuos domiciliarios, comerciales, residuos de la industria, residuos de actividades de construcción, residuos agropecuarios, de instalaciones o actividades especiales, ¿no? Según su gestión, podrían clasificarse como residuos del ámbito municipal o residuos del ámbito no municipal. Según el grado de peligrosidad, los residuos se podrían clasificar como residuos peligrosos y no peligrosos. En los establecimientos de salud generamos residuos peligrosos y no peligrosos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la definición de los residuos peligrosos? ¿Cómo se definen a los residuos peligrosos? Son residuos, bueno, esta definición también la he sacado del reglamento y nos dice que residuos peligrosos, residuos sólidos peligrosos son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud y el medio ambiente. Estos residuos peligrosos presentan una serie de características. Y bueno, son varias características. Estos residuos peligrosos podrían ser residuos tóxicos, podrían presentar la característica de ser combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos, reactivos, etc.
sobre todo en los establecimientos de salud, pueden tener esta característica de ser patógenos. Entonces, si presenta alguna de estas características, entonces vamos a denominarlo al residuo como residuo peligroso. La siguiente, por favor. Entonces, igual, ¿no? En la Ley General de Residuos, en el reglamento, en el artículo 27, nos indica de que los residuos que se generan en los establecimientos de salud por actividad o atención al paciente, en enfermería, en consultorios dentales, en veterinarias, son residuos o generan, estos establecimientos generan residuos peligrosos, ¿no? Porque tienen altas concentraciones o tienen microorganismos patógenos, bacterias, hongos que podrían generar enfermedades. La siguiente. Bueno, en los establecimientos de salud hay una exposición a agentes biológicos que estos podrían generar riesgos a la salud, ¿no? Dentro de estos se podrían generar o ocurren accidentes como pincharse el dedo, cortarse o heridas producidas por algunos objetos punzocortantes, ¿no? Que podrían ser jeringas, bisturí, etc. Y estos materiales podrían tener algunos contaminantes, algunos microorganismos que podrían generar un accidente o algún tipo de enfermedad al personal asistencial o al paciente, etc. La siguiente. En los establecimientos de salud hay una serie de residuos, ¿no? Según la clasificación, como mencionamos anteriormente, vamos a encontrar residuos peligrosos y no peligrosos. Estos residuos van a ser clasificados según el tipo de residuo que se genera y vamos a utilizar una serie de colores para poder identificarlos, ¿no? En los establecimientos de salud utilizamos 3 tipos de colores: color rojo, amarillo y negro. Además de esos colores, también utilizamos algunos símbolos, ¿no? Que nos van a permitir identificar a los residuos peligrosos. En los establecimientos de salud, los residuos se clasifican. Vamos a encontrar residuos biocontaminados, residuos especiales y los residuos comunes. Los residuos biocontaminados y los residuos especiales son residuos peligrosos. Y bueno, los comunes no son residuos peligrosos. La siguiente. Entonces, debemos conocer los tipos de residuos que se generan en un establecimiento de salud. En un establecimiento de salud, como les mencioné, vamos a encontrar residuos biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes. Los residuos biocontaminados los identificamos con el color rojo, los residuos especiales con el color amarillo, los residuos comunes con el color negro. Los residuos biocontaminados y los residuos especiales son residuos peligrosos y los residuos comunes no son residuos peligrosos. De todo este grupo de residuos, los que sí se pueden reciclar son los residuos comunes, ¿no? Ahí vamos a encontrar papel, cartón, vidrio, materia orgánica, etc. Dentro de los residuos biocontaminados vamos a encontrar también una serie de tipos de residuos. Vamos a encontrar 6 tipos de residuos. El primer tipo, de atención al paciente, podría ser algodón conteniendo algodón con sangre, algodón con algún fluido en los pacientes, bajalenguas, guantes, etc. Vamos a encontrar otro tipo de residuos que son los residuos biológicos que provienen generalmente de los laboratorios, ¿no? Con algunas muestras, inóculos, de repente medios de cultivo, etc. El grupo 3 de los residuos biocontaminados vamos a encontrar bolsas conteniendo sangre humana o hemoderivados. Estos tipos de residuos provienen de bancos de sangre, generalmente, ¿no? O de algún otro servicio, pero generalmente provienen de bancos de sangre. El tipo 4 son residuos quirúrgicos o patológicos, que podrían ser de repente placentas, algunos órganos o algunas piezas que se han hecho cortes o algunas amputaciones, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de residuos. Otro tipo de residuos vienen a ser los residuos punzocortantes, que se generan casi en todos los servicios o salas, ¿no? Vienen a ser las agujas, puede ser bisturí, etc. Y por último tenemos el tipo 6, que vienen a ser los animales contaminados, animales que han sido utilizados a algún tipo de experimento, que se han aplicado alguna dosis de algún medicamento. Entonces,
para algún tipo de trabajo de investigación, ¿no? Bueno, dentro de los residuos especiales tenemos tres tipos. Tenemos el primer tipo, residuos químicos peligrosos. Por ejemplo, podría ser mercurio o alguna sustancia tóxica. El termómetro tiene el mercurio, entonces es una sustancia tóxica, entonces este residuo está clasificado en este grupo de residuos químicos peligrosos. El segundo tipo de residuos especiales tenemos a los residuos farmacéuticos, que en este grupo están los residuos medicamentos vencidos, o podrían también estar los medicamentos que han sido utilizados parcialmente. Y finalmente, dentro de los residuos especiales tenemos a los residuos radioactivos o algunos materiales ionizantes, ¿no? Este tipo de residuos se generan en algunos establecimientos que dan atención en procesos oncológicos, ¿no? Finalmente tenemos el grupo de residuos comunes. También tenemos una clasificación de tres tipos. En el primer tipo tenemos a papel, cartón. En el segundo tipo tenemos vidrio, madera, plástico, metales. Y por último, en el tercer tipo tenemos alimentos de cocina, residuos de tipo orgánico, ¿no? Ya sea de comida, sobre todo. Bueno, esta es la clasificación de los tipos de residuos que encontramos en los establecimientos de salud. La siguiente. Lo que tenemos que tener mayor cuidado o de mayor importancia es por el grado de peligrosidad y por los accidentes que podrían causar son los residuos punzocortantes, ¿no? Estos elementos son elementos que han estado en contacto con algún tipo, a un fluido, ¿no? De pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces nos podría generarse algún tipo de accidente, ¿no? Y contaminarnos con este tipo de bacterias u hongos. Dentro de este grupo de residuos tenemos agujas hipodérmicas, tenemos pipetas, bisturí, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas, objetos de vidrio punzocortantes y algunos otros desechos. La siguiente. Tenemos material corto punzantes, agujas, como ya mencioné, hojas de bisturí, materiales de vidrio, etcétera, ¿no? Que podrían estar contaminados con algún tipo de microorganismos. La siguiente. Los residuos, como les mencioné inicialmente, pasan por una serie de etapas, ¿no? Como les dije, pues podrían ser hasta 10 etapas. Y esas etapas, cada una de esas etapas se van a clasificar en dos grupos. La primera etapa que se va a llevar a cabo dentro del establecimiento y la siguiente etapa que se va a llevar a cabo fuera del establecimiento. La siguiente. Entonces, la primera etapa tenemos el acondicionamiento. El acondicionamiento consiste en proporcionar a cada uno de los servicios o áreas con el material o los insumos adecuados, ¿no? En este caso, con recipientes, que haya la cantidad, el número suficiente de recipientes, la capacidad de estos recipientes. Por ejemplo, algunas inspecciones que se ha realizado, hemos encontrado recipientes, pequeños recipientes, o de repente los recipientes son muy grandes para la cantidad de residuos que generan. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta, dependiendo de la cantidad de residuos que genera cada servicio, debería ir el tacho correspondiente, ¿no? Para no tener problemas de que si se llenó el tacho o si no se llenó el tacho. Tenemos que tener en cuenta la forma y el material del recipiente. Estos recipientes tienen que ir acondicionados con bolsas, y las bolsas de colores. Bolsa de color rojo, bolsa de color amarillo y bolsa de color negro, ¿no? Dependiendo del tipo de residuo que genera ese servicio. La ubicación también es importante, la ubicación del recipiente. El recipiente tiene que estar ubicado cerca a la fuente de generación, ¿no? Cerca a la fuente de generación, no muy lejos. Los recipientes para residuos punzocortantes deben ser duros, ¿no? Para evitar que estos materiales punzocortantes puedan causar accidentes, ¿no? Sobre todo causar accidentes. La siguiente. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de acondicionamiento. Entonces, algunas fotografías que hemos registrado de algunas supervisiones que se han realizado.
Por ejemplo, tenemos residuos para biocontaminados, ahí está el rótulo, el símbolo de peligrosidad, la bolsa roja, y en el segundo caso tenemos residuos comunes con la bolsa negra, y tenemos también recipientes para los residuos punzocortantes, ¿no? Que son cajas duras, de tal manera que impide que las agujas o algún punzocortante pueda atravesar la caja. La siguiente. Bueno, acá tenemos también fotografías de algunas supervisiones que hemos realizado en algunos establecimientos y podemos encontrar, bueno, el mal acondicionamiento, ¿no? Podemos, por ejemplo, encontrar un recipiente, tiene la tapa, pero la tapa está lejos, la primera, por ejemplo, ¿no? La tapa está en otro lado tirado, ¿no? En la siguiente vemos los rótulos que no concuerdan con el color de bolsa que va en el residuo. Por ejemplo, dice residuos comunes y va a bolsa roja. Eso no está bien, ¿no? Confunde. La siguiente, pues no tiene tapa. La ubicación de estos recipientes están mal ubicados, podrían caerse. Así como están, se pueden caer. En la siguiente vemos cajas acumuladas. Entonces está mal, ¿no? Las cajas deberían de estar en el servicio 12 horas. Máximo las cajas, las de punzocortantes, 48 horas máximo. Entonces ahí pues hay acumulado varias cajas de varios días. Eso está mal, ¿no? Y en la siguiente, la última diapositiva, en la última fotografía vemos un recipiente en almacenamiento final. El recipiente está vacío y la bolsa está fuera del recipiente, ¿no? Entonces debería estar esa bolsa dentro del recipiente. La siguiente. Bueno, esa es la primera etapa, acondicionamiento. La siguiente etapa es la segregación. ¿En qué consiste la segregación? Consiste en la separación de los residuos en el punto de generación, ¿no? Ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente que corresponde. Para que haya una buena segregación tiene que haber un buen acondicionamiento. Entonces yo voy a colocar los residuos donde corresponda. Por ejemplo, yo genero papel, entonces va a un recipiente donde diga para residuos comunes de bolsa negra. Tenemos que tener algunas consideraciones para la segregación. El personal tiene que conocer, ¿no? Tiene que estar capacitado para que coloque el residuo donde corresponda. Para residuos punzocortantes, los recipientes pueden ser de cartón o podría ser de otro material duro. Lo que se tiene que tener en cuenta es que los residuos no se llena al recipiente, solamente se llena o va hasta las 2/3 partes. Se deja un espacio para que el personal que recoge esas bolsas lo pueda manipular y no tenga contacto con los residuos. Si generamos jeringas, entonces estas jeringas van en los recipientes duros. Tiene que haber una mínima manipulación, ¿no? Si generamos algunas jeringas con agujas, entonces no se debe sacar las agujas, no se tiene que desechar tal cual, ¿no? Sin sacar, porque al sacar las agujas ahí es donde podemos accidentarnos, ¿no? Envases o cajas rígidas para vidrios rotos. Si se rompe algún material que es de vidrio, entonces se tiene que envolver con esos vidrios con papel, ¿no? De tal manera que estos no puedan lesionar o no puedan romper la bolsa o de repente producir algún tipo de accidente en el personal que manipula esos residuos. La siguiente. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos también de algunas supervisiones que hemos realizado de la mala segregación. En este caso tenemos un recipiente con bolsa roja y donde encontramos envolturas de jeringa. Las envolturas de jeringa no tienen contacto con el paciente, o sea, no tienen fluidos, por lo tanto son residuos comunes. En la siguiente tenemos, por ejemplo, un contenedor que está lleno. O sea, no debe llenarse, en este caso, por ejemplo, el recipiente es muy pequeño, debería ser un recipiente mucho más grande, ¿no? Porque vemos que el recipiente se ha llenado. Se debe llenar, solo debe llegar los residuos hasta las 2/3 partes del recipiente. Bueno, en algunos otros ejemplos tenemos ahí, por ejemplo, gaseosa, botella de gaseosa en tacho con bolsa roja. Eso está mal, ¿no? Debería ir en las bolsas negras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja de colocar o hacer esa mala segregación?
Si, por ejemplo, yo en este caso, ¿no?, estoy echando residuos comunes, los residuos biocontaminados, entonces, ¿qué está pasando? El dueño del establecimiento, imaginemos que sea una empresa privada, entonces eso le va a costar, porque eso tiene un precio, ¿no? La empresa prestadora de servicio recoge sus residuos y paga por esos residuos, entonces eso le va a generar mayor costo. ¿Qué pasa? Bueno, si en un recipiente de residuos comunes echamos residuos biocontaminados, los residuos comunes se los lleva la municipalidad, ¿no? Se lleva un relleno sanitario. En los residuos comunes de municipalidad, entonces hay gente o hay trabajadores que manipulan los residuos de tal manera de poder aprovechar o hacer una segregación o recuperar algunos materiales como botellas, etc. Manipulan los residuos, entonces si encuentran algún tipo de residuo biocontaminado se podrían contaminar, ¿no?, con algún algodón conteniendo algunos sangre o algunos fluidos de pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, para recipientes punzocortantes, ¿qué consideraciones se tienen que tener? El uso del recipiente tiene que ser rígido, ¿no? El recipiente tiene que ser rígido, que evite perforaciones. Deberán tener las siguientes características: el material rígido e impermeable de plástico duro o metal, o también puede ser de cartón. La única vía de entrada, tiene que el espacio o el tamaño de la caja no tiene que ser muy grande, ¿no? O sea, que pueda entrar la mano, no, tiene que ser un agujero pequeño. Tiene que estar demarcado hasta las 3/4 partes, o sea, no se tiene que llenar todo el residuo, o sea, no se tiene que llenar la caja, sino solamente tiene que llegar hasta las 3/4 partes del recipiente. Porque ¿qué pasa si se llena la caja? Entonces las agujas van a estar expuestas, entonces podría generar un accidente, ¿no?, al trabajador o al personal que recoge esos residuos. Ubicar los recipientes lo más cercano posible, o sea, la fuente de generación, ¿no? Muchas veces encontramos en algunas supervisiones que está lejos o está en el suelo, ¿no? Lo ideal es que esté a un costado, ¿no? Y lo importante es que estas cajas o estos recipientes para material punzocortante tiene que estar rotulada, ¿no?, con el símbolo de peligrosidad. La siguiente, por favor. Acá tenemos algunos ejemplos de recipientes para material punzocortante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este material de plástico duro. La siguiente, en algunos casos tenemos galoneras, en algunos otros casos tenemos las cajas. La siguiente, estas tienen que estar rotuladas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de disposición de material punzocortante, cómo no debería de realizarse. Por ejemplo, tenemos acá un contenedor con bolsa acondicionado para residuos comunes. Entonces se encuentra ahí agujas, por ejemplo, eso está mal, ¿no? Porque pues va a romper la bolsa y la aguja va a estar expuesta y podría pincharse algún trabajador. Los residuos no tienen tapa, en la siguiente están sin tapa, y pues si se coloca los punzocortantes en bolsa, eso es grave, ¿no? Porque uno que rompe la bolsa y otro que el personal que manipula esos residuos o las bolsas para llevar al almacenamiento final se podría accidentar, ¿no? La siguiente. Las agujas hipodérmicas deben descartarse inmediatamente, ¿no?, de ser utilizadas, o sea, colocar al recipiente donde corresponda. No deben disponerse sobre ninguna superficie. No se debe intentar separar la aguja de la jeringa, porque al separar, pues ahí es donde se puede contaminar, ¿no?, con la aguja, o de repente se podría pinchar, ¿no?, accidentar. La siguiente. Hay algunos objetos punzocortantes pequeños, también tienen el mismo procedimiento. Esos punzocortantes pequeños igual se debe colocar en las cajas, ¿no?, rígidas. La siguiente. Vamos a encontrar también algunos punzocortantes grandes, de gran tamaño, como podrían ser, por ejemplo, alambres, tornillos, tubos de fluorescentes, podrían ser partes de algunos instrumentos o artículos de metal. Entonces lo que se debería de hacer a estos residuos es envolverlo con papel grueso, ¿no?, de tal manera que no
no rompa la bolsa y con alguna cinta adhesiva, ¿no? Para que pueda estar sujetada, ¿no? Y así pues no nos va a hacer hueco la bolsa, no nos va a producir algún tipo de accidente. La siguiente, igual, ¿no? Cuando encontramos de repente algún material que sea punzocortante o algún vidrio que se haya roto, entonces lo que debemos de hacer es envolverlo con papel y rotularlo, ¿no? Si fuera un residuo peligroso, igual se tiene que hacer un rótulo. Si los punzocortantes son de mayor tamaño, lo que se tiene que hacer es colocar en un cajón, ¿no? Envolverlo con, si fuera de repente algún vidrio que se ha roto, un punzocortante que es muy peligroso, envolverlo con papel, con cinta, colocarlo en una caja y rotularlo, ¿no? Para que se tengan todas las precauciones. La siguiente, ¿cuál es la técnica adecuada para eliminar los residuos punzocortantes, ¿no? Como están viendo ustedes, se debe agarrar de la parte de la jeringa que no ha tenido contacto con el paciente y colocar en la galonera o de repente en la caja. La siguiente, bueno, hasta ahí hemos visto dos etapas de manejo de residuos, que es la etapa de acondicionamiento y segregación. La siguiente etapa es la recolección y transporte interno. Entonces, para la recolección y transporte interno, el personal tiene que estar capacitado para realizar esta labor. Generalmente es el personal de limpieza. O sea, lo que va a hacer es sacar los residuos de cada servicio o de cada sala donde se generan estos residuos. Entonces, el personal saca esos residuos, utiliza, en este caso podría utilizar algún coche para desplazar esos residuos y llevar hasta el almacenamiento final dentro del establecimiento. Entonces, para esto el personal tiene que estar capacitado, tiene que haber una frecuencia de recojos al día, puede ser 2 veces o puede ser 1 vez al día. Todo eso está contemplado en el plan de manejo de residuos. Tiene que haber una ruta para llevar esos residuos desde los puntos de generación que vienen a ser los consultorios, los servicios o las salas. Entonces tiene que haber una ruta establecida por donde el personal tiene que transportar esos residuos hasta el almacenamiento final. O sea, el personal tiene que estar capacitado, el personal tiene que tener los equipos de protección adecuados, ¿no? Para realizar esta labor. En algunos casos, lo ideal es utilizar coches para desplazar esos residuos de los servicios hasta el almacenamiento final. Si no hubiese coche, entonces el personal tiene que transportar las bolsas sin arrastrar, ¿no? Con mucho cuidado y alejado del cuerpo. La siguiente etapa, los residuos, luego de realizarse el traslado hasta el almacenamiento final. El almacenamiento final es el lugar donde los residuos van a estar temporalmente, ¿no? Pueden estar 12 horas, 24 horas, según la norma nos indica que debe estar 48 horas máximo, o sea, 2 días, ¿no? Pero en la práctica a veces esto no se cumple, ¿no? Llega una semana, etcétera, ¿no? Por el tema de costos. Pero lo ideal es que este ambiente sea un ambiente adecuado para que el residuo pueda estar temporalmente. Entonces tiene que ser un ambiente que tenga ciertas condiciones técnicas, ¿no? Tiene que tener techo, tiene que tener ventanas amplias que permita la ventilación del aire, tiene que estar revestida con material que se pueda lavar fácilmente. Tiene que haber también un desfogue de drenaje del agua, ¿no? Porque se tiene que realizar la limpieza de esos ambientes. Entonces, la ubicación tiene que ser una ubicación de fácil acceso para que el personal pueda maniobrar. Y no solamente eso, sino también la empresa prestadora de servicio que va a recoger esos residuos lo puede hacer fácilmente. Tiene que estar construido de material noble, protegido de la intemperie y protegido de las temperaturas elevadas, ¿no? Y que no permita el fácil acceso de algunos animales o algunos roedores, ¿no? En la práctica, casi la mayoría de los establecimientos de salud del Callao no tienen estos ambientes, ¿no? El lugar de almacenamiento final está en el pasadizo, está en la cochera, o de repente en algunos casos está en el jardín. No hay un lugar adecuado para el almacenamiento final. La siguiente.
Bueno, luego los residuos pasan a una siguiente etapa, ¿no? En este caso, luego del almacenamiento final, los residuos viene a una empresa prestadora de servicio. Esta empresa prestadora de servicio tiene que estar autorizada por DIGESA, tiene que tener ciertas condiciones. En el caso de la DIGESA, por ejemplo, para los establecimientos de salud, el que hace recojo de los residuos es CANAI, que es una empresa que recoge de todos los establecimientos de la DIGESA, ¿no? Entonces esta empresa CANAI está registrada por DIGESA, tiene la autorización. Luego los residuos pasan por la siguiente etapa, que es la etapa de tratamiento. Hay varias formas de tratar a estos residuos. Una de ellas, por ejemplo, es incineración por autoclavado, por microondas. Para el caso de los residuos, por ejemplo, de los que se generan en la DIGESA, pasa por un proceso de incineración. Entonces el CANAI, que es la empresa que recoge, tiene una planta donde se incineran esos residuos, ¿no? Entonces los residuos, al incinerarse, son sometidos a altas temperaturas, aproximadamente a 1200 grados de temperatura, donde se matan pues, a los patógenos, y no solamente eso, sino el volumen de los residuos se reduce, ¿no? Digamos, si entra un volumen de 10 litros, ¿no? De 10 litros, entonces al final lo que tenemos son 10 litros, casi el 90% se reduce. Entonces igual hay otros tratamientos que podría ser autoclavado y el microondas, ¿no? Y en autoclavado los residuos se someten a una temperatura aproximadamente de 125, 130 grados, ¿no? Y en este caso sí no se reduce el volumen hasta un 90%, sino hasta un 40%, ¿no? Igual, ¿no? En el caso de las microondas, pues los residuos se someten a unas radiaciones de onda corta de tal manera que permite matar a los microorganismos. La siguiente etapa, recolección y transporte, ¿no? Luego de la etapa anterior, o sea, cuando el residuo está en el establecimiento, en el almacenamiento final, la empresa prestadora de servicio recolecta, ¿no? Lleva a la planta de tratamiento, luego los residuos van a un relleno sanitario, que es la etapa final. La siguiente, finalmente los residuos tienen que llegar a un almacenamiento final, a un relleno sanitario, ¿no? A un relleno de seguridad, para este caso de los residuos peligrosos. Este relleno sanitario o relleno de seguridad también tiene que estar autorizada, ¿no? Tiene que tener los registros correspondientes, o porque la DIGESA es la que entrega esos registros. Entonces, este es el lugar final de los residuos sólidos, ¿no? El generador, el que genera los residuos, es responsable hasta que llegue a esta etapa final, ¿no? Ahí termina su responsabilidad. Entonces, la siguiente. Bueno, lo que hemos visto anteriormente pues es todas las etapas del manejo de los residuos sólidos, las características y el manejo de los residuos sólidos por las diferentes etapas. Como mencionó inicialmente el doctor Mamani, dentro de la DIGESA hay algunas áreas que generan residuos biocontaminados, residuos peligrosos, que son los laboratorios, que son las ambulancias, ¿no? Actualmente no hay un plan de manejo de residuos, entonces estamos armando ese plan de manejo de tal manera que estas direcciones o estos establecimientos, laboratorios, tengan su plan de manejo y se realice un manejo adecuado de los residuos. Bueno, el siguiente punto, vamos a hablar, mi compañera les va a hablar sobre el reporte y notificación de accidentes de trabajo. Si tuvieran alguna pregunta con respecto al manejo de los residuos. Bueno, de repente al final, a ver si... La empresa CANAI ya viene trabajando hace 2 años. Sí, 2016, 2017. Fue este año, ¿no? 2 años. Así es. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? De repente al final, entonces, mi compañera, la ingeniera Maritza, va a hablar sobre algún accidente que pudiera haber por el tema de manejo de residuos o algún otro tipo de accidentes que se podrían generar. Gracias.
realidad en nuestros establecimientos de salud no se tiene esa, se puede decir, esa costumbre, ¿no?, de notificar todo accidente laboral. Solamente se notifica unas que otras, ¿no? Por ejemplo, los accidentes cuando pasan no solamente por pinchazo o por aguja, también se debe notificar, por ejemplo, cuando sale el trabajador a vacunar o a hacer actividades extra fuera del establecimiento, le mordió al perro, por decir, es un accidente laboral. O realizando alguna actividad, esta persona se cayó, por decir, que también es un accidente. Entonces, lo que estamos ahora es tratar de mejorar, ¿no?, que todo se notifique. Entonces, importancia del registro y notificación, ¿no? Dice, nos permite generar una estadística real de los accidentes de trabajo. O sea, en la actualidad, nosotros los datos que tenemos no es una fotografía real, ¿no?, de los accidentes que se vienen suscitando en los establecimientos, ¿no? Y eso queremos mejorar. Esto a su vez no permite realizar una toma de decisiones oportuna y planes de intervención, ¿no?, que se superen la problemática más frecuente. Claro, un accidente laboral cuando se suscita, lo que quiere es que se tiene que investigar, ¿no?, cuál fue la causa, por qué sucedió el accidente, fue por acto el accidente que ocurrió fue un acto humano, o sea, un acto inseguro, o es por falta de equipos de repente de protección que pasó el accidente, o porque tiene el equipo de bioseguridad pero falta capacitación en el personal, no quiere usar el equipo de protección personal, ¿no? Pueden ser muchos los factores, ¿no?, por lo que todos esos datos se van a recopilar después de la investigación de un accidente, ¿no? Entonces, en el escenario mundial tenemos pues 17 objetivos a nivel mundial, que es una problemática mundial, los 17 que vemos acá. Ustedes ven ahí, por ejemplo, pobreza, ¿qué más? Dentro de todos hay una parte de lo que habla de lo que es de la adopción de las medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, ¿no? Uno de los objetivos mundiales, ¿no?, dentro de esto está trabajo decente, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando está considerado, ¿no? Es un problema, este es un problema. Por eso que está considerado dentro de 17 problemas a nivel mundial, y en esto se tiene que trabajar, ¿no? Entonces ahí está, como lo menciona el objetivo número 8, crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, ¿no? El empleo pleno y productivo y el trabajo decente, ¿no?, para todos. Porque no solamente es producir, no solamente es cumplir a la meta, llegar a la meta, sin seguridad, ¿no? Es como decir, yo llego a la meta, llego al 100%, pero en ese trayecto para llegar a esa meta se me accidentaron 5 trabajadores, por decir, ¿no? También llegué a la meta, pero ¿qué pasó, no? No se ha prevenido esos accidentes posibles que podrían haber ocurrido, no se capacitó al personal del riesgo que representa ese trabajo, ¿no? O de repente, como les decía antes, ¿no? Pueden tener el equipo pero no tienen el conocimiento. O tienen todo, no tienen el conocimiento, pero simplemente no lo quieren usar, o sea, falta de cambiar las conductas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces, como ustedes ven, de que cuán importante es de lo que es la seguridad en el trabajo, ¿no? A nivel mundial es una problemática porque hay estadística que millones de personas mueren por enfermedades y accidentes laborales, ¿no? Y ustedes se dan cuenta de que todos pues venimos a trabajar felices, ¿no? Venimos alegres, ¿sí o no?, a trabajar. Cuando nosotros empezamos recién a trabajar y empezamos a tener nuestro trabajo, nos da alegría, ¿no? Porque hemos entrado a un centro de trabajo, porque nos permite realizarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si en ese trayecto que estoy trabajando, de repente por las
condiciones inadecuadas en el trabajo o porque no hay una política de seguridad y salud en el trabajo, adquiere una enfermedad. Se trunca todo, ¿no? Se trunca todo, todos mis deseos, mis objetivos. ¿Y quién es el que sufre? ¿Quién es el afectado? Primero el trabajador, segundo su familia, porque de ellos dependen sus hijos, ¿no? O de repente en ese hogar está la mamá o el hermano, o la hermana o un familiar, ellos también van a ser afectados. Entonces, así sea un día o 2 días de licencia por enfermedad, afecta a la familia, porque no todo nos da salud, ¿no es cierto? Tenemos a veces que comprar la medicina, hacer los análisis, ya nos está produciendo un efecto negativo en nuestra economía. De lo que tenía proyectado de repente utilizar, de lo que tenía proyectado utilizar este trabajador, de repente consumir carne, por decir, 4 veces a la semana, ya no lo va a hacer. Lo va a consumir 2 de repente. ¿Por qué? Porque ya gastó en su medicina. Y si este accidente laboral es tan grave que hace de que el trabajador deje de trabajar 21 días, ya disminuye el sueldo, ¿no es cierto? Ya no va a ser el sueldo íntegro. Mayor aún en personal asistencial, ¿no? Que ellos ganan por guardia y otros beneficios que tienen. Entonces ya no va a ser guardia, por lo tanto de lo que le pagaban por 5 o 4 guardias, ya lo va a pagar por 2 guardias, por decir. Ya fue afectado económicamente. Aparte de orgánicamente, económicamente. Entonces, para que vean ustedes de la importancia que es la salud y seguridad en el trabajo. Y a veces que muchos no lo damos esa importancia, ¿no? ¿Al siguiente? Entonces tenemos acá el Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información de Accidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, ¿no? Es el Decreto Supremo 012-2014, ¿no? Donde aprueba este formato único de información, ¿no? Es del Ministerio de Trabajo. El siguiente. Entonces en eso estamos abocados nosotros ahora, en capacitar a los establecimientos de salud, y también es necesario que ustedes conozcan, ¿no? La parte administrativa, de que todo accidente, porque no solamente se accidentan los asistenciales, ¿no es cierto? Nosotros también no estamos libres de accidentes. Por ahí alguien pasa, de repente pasa con tacos y esto es un piso muy pulido, se puede resbalar, ¿no? Y producto de eso fracturarse, qué sé yo, sufrir contusiones. Entonces, tenemos también que conocer de que eso también se debe notificar, y estos son los formatos, ¿no? Formato 1 y formato 2. El 1 es para accidentes mortales y incidentes peligrosos, ¿no? Y el formato 2, el formulario 2, es para accidentes no mortales, ¿no? No mortales, accidentes, caídas, golpes, pinchazos, mordedura por perro, o contusiones, ¿no? Y así sucesivamente. Y enfermedades ocupacionales, ¿no? Siguiente. En base a las normas nacionales, entonces la región, la Dirección Regional de Salud, elabora pues esta resolución directora, la 441-2016, ¿no? Gobierno Regional del Callao, DIRESA, aprueba la directiva 002-2016, eso fue el año pasado, ¿no? No sé si sabían, por eso es importante la capacitación, ¿no? Que se apruebe esa directiva, procedimiento para registro y notificación de los accidentes de trabajo que son atendidos por los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud, ¿no? Acá, en base al Decreto Supremo 012-2014 del Ministerio de Trabajo, es en base a ese marco nacional, es que la Dirección Regional de Salud, ¿no? Por intermedio de la Oficina de Paiso, elabora esta directiva, ¿no? Y por la misma es aprobada por el director regional, ¿no? El siguiente. Entonces, cuando pasa un accidente laboral, nosotros como establecimiento de salud tenemos 2 escenarios, ¿no? Uno, que puede pasar accidentes laborales en el establecimiento de salud porque son trabajadores, y accidentes que atienden, ¿no? Que atienden a personas que vienen accidentadas, ¿no? Que pueden ser procedentes de empresas, de instituciones, de fábricas, ¿no? Que acuden a nuestros establecimientos a atenderse, ¿no?
Entonces, cuando pasa un accidente, cuando se trata de un accidente mortal o incidente peligroso, en nuestro caso, ¿no? Establecimientos de salud, ¿no? Se aplica el formato 1. El formato 1. ¿Y quién debe llenar el formato 1? Es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese servicio es el que todavía aún está por implementarse en la dirección, ¿no? Entonces, queda así de claro que los accidentes mortales e incidentes peligrosos, ¿no?, va a ser reportado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo dice la ley de servir, ¿no? Ahí está considerado. Accidente no mortal o enfermedades ocupacionales, es así, va a ser atendido en el establecimiento y va a ser llenado en el establecimiento de salud, ¿no? Es el formato número 2. Ese es el escenario 1, trabajador de servicios de salud de nuestra institución que sufre un accidente laboral. Siguiente, por favor. Ahora. Cuando es el trabajador de una empresa, porque en nuestro caso nosotros somos establecimientos de salud que atendemos, ¿no?, a personas. Pero si nuestro centro laboral sería una fábrica, pues nosotros no atendemos ahí, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos dos funciones, ¿no? El siguiente es atender a nuestros trabajadores que vienen, a trabajadores de las empresas que vienen en busca de una atención de salud. Entonces, cuando pasa en esta empresa un accidente mortal o incidente peligroso, el establecimiento no va a llenar ese formato. ¿Quién lo debe reportar? Es la empresa. ¿Ya? En el caso, en la empresa, ¿no?, si se suscita un accidente no mortal y una enfermedad ocupacional, eso sí, si es que llega al establecimiento se va a tener que llenar el formato 2, ¿no? Pero lo que corresponde, ¿no? Porque es deber de la empresa también, ellos, ¿no?, al hacer la referencia o enviar a un trabajador con el formato llenado hasta donde le corresponde, ¿no? La parte que es de médica lo dejan pues libre, ¿no?, para que sea atendido acá. Pero lo ideal es de que estos trabajadores de estas empresas acudan a su establecimiento o a su aseguradora. Porque el SSTR, que cubre, ¿no?, los accidentes de trabajo en actividades laborales de alto riesgo, ellos deben acudir a su aseguradora. Pero ¿qué pasa? Cuando a veces el accidente pone en peligro la vida del trabajador, ellos acuden al establecimiento más cercano. Puede ser, por decir, el Carrión o donde estén, ¿no?, para que den los primeros auxilios. Y de ahí pues ya es derivado a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Entonces vemos que hay dos escenarios de atención de accidentes de trabajo. A ver, siguiente, por favor. Una vez que se ha atendido, es deber, dice, ¿no?, en la ley dice, la ley la 29783, el deber es del establecimiento que atiende, tiene que notificar el accidente, ¿dónde? Al Ministerio de Trabajo. Entonces, todo accidente que se suscita ya en la Direza Callao y en sus 34 establecimientos, ya se va a notificar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Accidente mortal, incidente peligroso, accidente no mortal y enfermedades ocupacionales al Ministerio de Trabajo. Al siguiente, por favor. Allá. Esto es en cuanto a lo que es el llenado del formato que les decía, ¿no? El formato viene de la empresa, por decir que se accidentó. Lo ideal es que debe venir lleno de estos datos, y la parte que le corresponde al médico solamente eso llenaría, ¿no? Esta partecita aún falta de que las empresas tomen conciencia, ¿no? Tomen conciencia de lo que es estos casos, ¿no?, ante un accidente laboral. El siguiente. Entonces acá tenemos otra directiva que fue aprobada, la directiva 01/2010, ¿no?, que es de vigilancia, prevención y control de los accidentes de trabajo punzocortante y exposición de membrana mucosa y piel intacta para los trabajadores de establecimientos de la Direza Callao. La ingeniera que me antecedió habló de los accidentes punzocortantes, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿no?, de los accidentes que pueden ocurrir en los trabajadores, ¿no? Por aguja, no solamente por aguja, también habló de materiales, de equipos de vidrio que pueden estar en los residuos, ¿no?, y que puede accidentarse el trabajador, ¿no? Entonces, en los establecimientos de salud el riesgo es los accidentes punzocortantes, ¿no? Son agujas que han tenido contacto con el paciente y el riesgo es que el trabajador pueda sufrir alguna infección, ¿no?, producto de eso. Entonces, es por ello que la DIRESA elabora esta directiva, ¿no?, la 001-2010, ¿no?, en lo que es la vigilancia y prevención y control de accidentes de trabajo punzocortantes. A ver, siguiente. Esta directiva está en actualización, ¿no? Fue aprobada con la resolución 456, donde aprueba, a ver, siguiente, esa directiva, ¿no? Y en la directiva hace mención también de la ficha de notificación de accidentes, ¿no? Este es el formato que se ha estado aplicando. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a hablar brevemente de los accidentes de trabajo que ocurridos en los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, ¿no? Desde el año 2013 al 2016. Por año, ¿no? Accidentes punzocortantes y accidentes en trabajadores de establecimientos de salud. Entonces, los de adelante, estas barritas son accidentes punzocortantes. De 127 accidentes, 54 son punzocortantes, ¿no? Casi, un poquito más, es la mitad, ¿no?, de accidentes punzocortantes. En el año 2014, de 128, 105 fueron accidentes punzocortantes, ¿no? En el año 2015, de 101, 72 accidentes punzocortantes. En el año 2016, 192 accidentes, ¿no?, se reportaron, 159 son accidentes punzocortantes. En referencia a los accidentes punzocortantes, pues como les decía, ¿no?, puede ser una mala práctica, uno puede ser falla humana también, ¿no?, o también a veces por la mala segregación de los objetos punzocortantes, ¿no? El siguiente. Siguiente. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Esperamos de que en una próxima tengamos más concurrencia, porque es importante. Mira, pueden venir de otras instituciones a supervisarnos y nos van a preguntar a cualquiera, ¿no? Cuando pasa un accidente laboral, ¿se notifica o no, no? Lo básico debemos saber, ¿sí? Sí, señorita. Mi consulta es, si ocurre un accidente laboral dentro de la DIRESA, ¿dónde tenemos que acercarnos? ¿Quién va a llenar la ficha? ¿Me podría, por favor, informar? Bueno, es la oficina de Paiso, ¿no?, donde funciona el área de salud ocupacional, hasta que se implemente el área, pues, de salud y seguridad en el trabajo, que funciona en recursos humanos, ¿no? Entonces esperamos que eso se implemente para nosotros, se puede trabajar como debe ser, ¿no?, como dice la norma. Entonces son ellos los que después ya van a agarrar la batuta, ¿no?, de todo lo que es la parte de prevención, ¿no? Sí, pero nosotros podemos hacer todo lo que es el llenado del formato, la notificación respectiva. Ya saben que tenemos que notificar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Es más, se debe hacer también la investigación del accidente, cómo es que sucedió, ¿no?, con el fin de corregir que ese accidente no vuelva a ocurrir, ¿no? O si es muy frecuente, disminuir, ¿no?, que ese impacto negativo en el trabajador disminuya, ¿no? Así es. Bueno, ante todo, muchas gracias. Agradecemos la participación a todos. No sé, creo que ya no tienen duda, ya se están retirando. Gracias, muchas gracias. Sí.
eso se va a mojar, la caja se va. Generalmente son, o sea, las cajas generalmente son para los puntos cortantes. O sea, algunos ya vienen con diseño. Por eso. Claro, y el agujero que tiene es muy pequeño. Pero dentro de la caja no hay un revestimiento. Claro, son Sobre la especiales. parte Claro, interna. sí, de hecho, es Sí, una caja tiene. especial. Claro, es una caja especial que viene. Eso es lo que quería Sí, saber. tiene revestimiento. En algunos casos es de material de plástico. Sí, es como el de la marca. Claro, sí tiene un revestimiento por dentro. Ok, entonces, gracias. Ya. Gracias por su participación de todos.